Tengan muy buenos días, queridos hermanos, en el Señor Jesús, querida comunidad parroquial Cristo Salvador, querido pueblo de Dios, amados jóvenes, familia, comunidades, sectores, movimientos apostólicos, asociaciones, querida municipalidad de todo nuestro municipio mexicano, tengan la paz del Señor y tengan la esperanza en Jesús, el Cristo que se entregó por todos nosotros, por nuestra salvación. Hoy estamos en el día martes 20 de octubre, en esta semana 29 del tiempo ordinario. Las lecturas que hoy corresponden a la celebración de la palabra de Dios. La primera lectura es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos 12 al 22. El Salmo responsorial, el Salmo 84, y el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del verso 35 al 38. Vamos a iniciar pues la reflexión en este tiempo espiritual. Hagamos un recogimiento ante la presencia de Dios, ante su palabra, que es vida, que es verdad, que es eficaz. Vamos a iniciar con el canto de entrada. Hay una luz, la luz de Jesús. Hay una luz delante de ti que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí, te llenará de paz, te llenará de amor. Esa es la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Esa es la luz de Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 35-38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentren en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o en la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, hoy la palabra de Dios pues nos invita siempre. Estamos llevando esta secuencia de las cartas de Pablo, hoy con la carta a los Efesios, posteriormente vendría la carta a los Colosenses. Son reflexiones muy importantes hoy que nos hace ver San Pablo en esa primera lectura. Pablo nos recuerda que antes vivíamos, como dice, que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía del pueblo de Israel. Eran extraños a la alianza y a la promesa y no tentaban esperanza de Dios en este mundo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así uno y otro podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, nos dice Pablo, ya no son ustedes extranjeros, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo. Y el Evangelio comenta San Lucas Evangelista, y es una lectura, podríamos decir, escatológica. Ya vamos entrando ya para prepararnos para la fiesta de Jesucristo, Rey del universo, ¿verdad? Que quedan pues pocos domingos, podríamos decir, ¿verdad? Tal vez sería unos 3 o 6 domingos para entrar pues ya preparándonos a ese tiempo que se aproxima, el tiempo del Adviento, la preparación, la espera de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Lucas hoy nos presenta eso. Y lo primero que dice Lucas a sus discípulos, dice, estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Así como las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, al novio. Por eso San Lucas en el capítulo 21, versos 36 nos dice, velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Queridos hermanos, el Señor pues nos invita a esta meditación. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Y a qué me está interpelando hoy la palabra de Dios como buena noticia de salvación? Porque esta palabra es también misionera. Queremos mantener viva en la noche la esperanza hasta que despunte la aurora luminosa de tu llegada. No permita, Señor, que se nos embote el sentido por tus continuas venidas a nuestro mundo. Ayúdanos a tener siempre ardiente la lámpara de la fe. Pablo pues nos hace ver una de las consecuencias que nos ha producido
el haber sido salvado por Jesús es que Él ha hecho de todos un solo pueblo, hablando de lo que proviene del paganismo y de los que pertenecían al pueblo de Israel. Pablo, el apóstol, esta carta la escribió en la cárcel, por eso se llaman las cartas carcelarias de Pablo, porque la carta esta las hizo dentro de la cárcel y las envió pues a las comunidades, hablando pues de lo que proviene del paganismo. Pablo resalta que ahora todos estamos unidos por el mismo Jesús. Ya no son dos pueblos, sino uno solo. No dos casas vecinas, porque se ha derribado el muro que las separaba. Hermano, pero también él ha hecho las paces entre los judíos y los no judíos, San Pablo, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte a él, al odio. La vida de los cristianos provenientes del paganismo no son extranjeros ni forasteros, sino son ciudadanos del pueblo de Dios. Son parte y miembro de la familia de Dios. Todos formamos un solo edificio que tiene a Cristo como piedra angular, a los apóstoles y profetas como cimiento, y todo judío y pagano convierte. Formamos el templo del Señor y la morada de Dios. He ahí pues el misterio de Cristo y de la Iglesia, como dirá el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, y también en la carta de San Óscar Arnulfo Romero, en esa carta pastoral de él, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sobrepasa lo personal e individual, la comunión de todos los creyentes, un solo pueblo, una sola familia, un solo edificio. Por eso Pablo pues hace una llamada a que tengamos un espíritu más universal y ecuménico. El día de mañana puede ser que esta mañana, o el miércoles el Papa va a tener una reunión con los líderes de distintas religiones y van a tener esa parte ecuménica, orar por la humanidad. Por eso Pablo pues nos hace ver eso. Tengamos un espíritu más universal y ecuménico. A nadie le podemos considerar extraño en esta familia. Por nuestra acogida fraterna debemos hacer sentir a todos que son ciudadanos e hijos y piedra viva de este edificio que siempre está en construcción. Ahora no será la distinción entre los paganos y los judíos la que nos preocupa, sino pues entonces sí, porque la sensibilidad de los judíos era fortalecida en ese sentido. Más que todo, el centro de ellos pues era el templo de Jerusalén, que estaba castigado con pena de muerte el que un pagano se atreviera a pasar un determinado límite. Pero hay otras actitudes parecidas. Debemos interrogarnos, ¿nos creemos superiores a otros? ¿Tenemos un corazón capaz de comprender y dialogar con los que piensan distinto de nosotros? Seguramente
con la misma voluntad o la buena voluntad que nosotros. Practicamos el ecumenismo en nuestra propia casa, en las relaciones entre jóvenes y mayores, entre laicos y sacerdotes y religiosos. Acogemos a los alejados, a los emigrantes, a los turistas. Les facilitamos que se sientan en su casa cómodamente. Qué hermosa la consigna, la promesa de San Pablo. Paz a ustedes los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. San Lucas hoy pues nos presenta pues también y nos dice, como la lectura del día de ayer lunes, que nos hablaba pues la lectura acerca de aquel hombre que derribó sus graneros y pensaba pues en la avaricia, como decía el texto, ¿verdad? Que un hombre se acerca donde Jesús y le dice, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús contesta, amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencia? Y dirigiéndose a la multitud dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Esto da pues a entender pues estas palabras pues que hoy Jesús nos dice. Hoy más que todo estamos pues ya entrando a ese tiempo pues decíamos escatológico. Estos días escucharemos pues varias recomendaciones de Jesús sobre la vigilancia, la actitud de espera activa y despierta que Él pide a los suyos. La comparación es sencilla. Cuando el amo ha ido de boda, no se sabe cuándo llegará. Lo hará seguramente tarde y a una hora imprevista. Por eso dichosos los criados que están preparados con la casa en orden. Significa que nosotros también tenemos que aprender de lo que hoy esta palabra estamos escuchando, poniéndola en práctica. Entonces vamos a entender qué es lo que Jesucristo nos está encomendando. Entonces cosas inauditas el amo los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Vemos ahí pues la primera comunidad tal vez tenía la impresión de que la venida final del Señor era inminente. Aunque ahora no tengamos esa preocupación, sigue válida la invitación a la vigilancia, tanto para el momento de nuestra propia muerte, que casi siempre es a una hora imprevista, como para la venida cotidiana del Señor a nuestra vida en su palabra, en los sacramentos, en los acontecimientos, en las personas. Si estamos despiertos, podremos aprovechar su presencia. Si estamos adormilados, no nos daremos cuenta. Tengan ceñida la cintura. ¿Qué significa eso? Era la postura de los judíos al emprender el viaje del Éxodo en la primera Pascua de Egipto. La postura del que está disponible para emprender algo sin aletargarse, sin quedar instalado con ánimo conformista en lo que ya tienen dispuestos a salir de viaje.
O sea, si vale la comparación, es lo que se dice desde los entrenadores de fútbol, que no se hacen ilusiones de que vayan a durar mucho en su puesto y vivan siempre con las maletas preparadas. Hoy el Señor nos habla pues de esa luz, y el canto dice: hay una luz, la luz de Jesús. Encendidas las lámparas, dice el texto, como las 5 muchachas prudentes que esperaban al novio, con el aceite de la fe, la esperanza y el amor. Esas son como unas recomendaciones que nos hace Jesús: tener listo el aceite, la fe, la esperanza y el amor. Mirar hacia adelante. Ayer se nos decía que no nos dejáramos apegar a la riqueza, a las avaricias, a las vanidades, porque nos estorbaban en el momento decisivo. Hoy que vigilemos, es sabio el que vive despierto y sabe mirar al futuro. No porque no sepa gozar de la vida y cumplir su tarea del hoy, pero sí porque sabe que es peregrino en esta vida, y lo importante es asegurarse su continuidad en la vida eterna, y vive con una meta y una esperanza. En las cosas de que aquí abajo afinamos muchos los cálculos para que nos llegue el presupuesto, conseguir éxito para aprobar el curso, pero somos igualmente despiertos en las cosas del Espíritu de Dios. Dichoso ellos si el amo los encuentre así. Escucharemos las palabras que serán el colmo de la felicidad. Muy bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, y nos sentará a su mesa, y nos irá sirviendo uno a uno. Qué importante es el don de servir con alegría a nuestros hermanos en la comunidad. Hoy reflexionemos y interroguémonos hoy. Actuamos de tal manera que al final de los tiempos escucharemos de Jesús la palabra de la felicidad eterna. Nos motiva el anhelo de una vida nueva, a construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Oremos. Dios mío, concédenos vivir alerta de cara a la eternidad, con el alma limpia, lista para el encuentro definitivo contigo. Así sea. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo pues un buen día a todos, y de parte pues de este servidor, pastor, Padre Joaquín, y sacerdote pues de ustedes como párroco de esta parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos. Iglesia soy, tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer,
pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor.